Pues estamos ahora estudiando esto que es maravilloso que podamos hacerlo y descubrir más y más de nuestro Dios. Y hoy el tema es: hemos hallado al Mesías. Y yo creo que esta es una declaración muy fuerte, es una declaración determinante y es una declaración también muy importante para la vida de, en este caso, de los discípulos, pero también para nuestra vida. En verdad, hemos hallado al Mesías. El Mesías, de lo que habla la Escritura, en esa palabra, es el ungido, el Cristo, el Redentor, aquel que vendría para salvar al pueblo, para reinar por toda la eternidad. Era el tan esperado Mesías de los judíos, y que unos sí lo pudieron ver, lo pudieron contemplar, pudieron estar junto a él. Y esa declaración, hemos hallado al Mesías, fue la que realmente transformó todo en sus vidas, y fueron personas cambiadas. Yo creo que para nosotros como creyentes, como iglesia, debe ser también una declaración muy importante. ¿Usted en verdad ha hallado al Mesías? Porque si es así, tenga la certeza de que permanecerá en su presencia, permanecerá también en lo que Él le dice, le enseña, y sobre todo será semejante al Señor. Y el punto número 1 dice: Jesús es la meta del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, aquel que había nacido y había sido hecho profeta con el único propósito de preparar el camino del Señor, y esa era su meta. Y Juan 1, versículo 35 al 37 dice: el siguiente día, otra vez, está ahí en su hojita, cada uno debe tener su hoja, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Siguieron a Jesús. Estos eran discípulos de Juan y repentinamente desaparecen siguiendo a Jesús. Esto es bien importante. Cuando Juan el Bautista, el precursor, aquel que había llamado al pueblo al arrepentimiento, aquel que los había llamado a las aguas del río Jordán para que fueran bautizados, para que ahí, arrepintiéndose de sus pecados, pudieran ser bautizados por él, llega el momento en el que dice: he aquí el Cordero de Dios. Y a partir de ese momento, los que seguían a Juan, y en este caso estos 2 discípulos en especial, inmediatamente dijeron: entonces yo tengo que seguir a él. Él es el Cordero, él es el Cordero de Dios, y le siguieron. Y el inciso A, un poquito antes dice: esto es muy humillante, podría haber sido muy humillante para Juan. Sus seguidores, su ministerio en ese momento estaban terminando. Él ya había cumplido con todo lo que estaba ya anunciado, y ahora empezaba el de Jesús. Entonces la meta de Juan era llamar nuestra atención hacia la soberanía, la autoridad, la majestad, la superioridad de Jesús. Aun cuando él había sido muy reconocido, un profeta extraordinario,
del cual el mismo Señor Jesús dice que nunca hubo uno como él nacido de mujer. Mayor profeta que tú puedes estar seguro que aparece en la Escritura es Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque lo dijo Jesús. Ninguno nacido de mujer como él, Juan el Bautista. Y sin embargo, la meta era llamar la atención, el preparar el camino a la llegada del soberano, del majestuoso, del único, pero sobre todo del Mesías, del Salvador del mundo. Ya desde antes, en el versículo 29 también del Evangelio según San Juan, ya había mencionado algo de esto Juan el Bautista en el capítulo número 1, en el versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando él anuncia esto, todavía como que no hubo una reacción de parte de sus discípulos hacia Jesús. Pero cuando lo está mencionando aquí en el versículo número 35, 36 y 37, entonces ahí sí hay una acción inmediata. Bueno, si este es el que quita el pecado del mundo, yo quiero ir con él. ¿Cuántos quieren ir con él? Porque nadie quita el pecado del mundo más que el Cordero de Dios, más el Cristo. Nadie llegará al Padre si no es a través del mismo Señor Jesús. Y entonces aquí estos dos hombres dan el paso decisivo que recordarán el resto de sus días. De igual manera nosotros hemos hallado al Mesías y le seguimos. ¿Y por qué está usted hoy aquí? Porque usted quiere, usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios, porque usted sabe que Jesús es el Cordero de Dios, porque usted sabe que es el que quita el pecado del mundo, y no hay nadie que pueda quitar su pecado más que Jesús. Y si usted le sigue verdaderamente a Él, tenga la certeza de que usted quedará limpio de pecado. Estará limpio de pecado, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso estos dos dijeron: bueno, Juan el Bautista ya nos llevó, nos indicó, nos encaminó. Es como en la iglesia. Nosotros somos solamente personas que tratamos de encaminarlos, que tratamos de llevarlos, de facilitarles las cosas, pero llega el momento en el que tienen que tomar una decisión. Llega el momento en el que no basta solamente con orar o con decir: es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. No basta. A ellos no les bastó haberse arrepentido en el río Jordán, confesando sus pecados públicamente y siendo bautizados ahí. No, eso no era suficiente. Ellos sabían que el único que podía quitarles el pecado era Jesús. Y por eso dice que le siguieron. Entonces, eso es lo importante. No nada más es orar y arrepentirse y lo que sea. Ahora hay que seguir a Jesús. Y le siguieron. Y este es el tema central de lo que vamos a estar hablando. Si hemos hallado al Mesías, ahora tenemos que seguirle. Porque si no le seguimos a Él, no hay otra manera. No existe otra manera de que podamos ser perdonados. Aquí la Escritura menciona tanto en el versículo 29 como en el versículo 36: he aquí el Cordero de Dios. Y son diferentes días, porque aquí en el versículo 29 dice el siguiente día, y después aparece otra vez el siguiente día. O sea que esto no sucedió en un mismo día, sino sucedió en diferentes días. La primera vez que Juan el Bautista lo menciona es Jesús venía del desierto. Bueno, esto no lo dice aquí en la Escritura, aquí en este Evangelio, pero Jesús venía del desierto, venía de ser tentado por el diablo, venía directamente a Juan, y Juan lo ve y dice:
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, acuérdense, para nosotros ya estamos familiarizados con el concepto, con todo esto, pero lo que Dios había estado tratando con Juan el Bautista ahí en el desierto, Dios lo había estado preparando y por revelación divina, y versículos antes dice, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo, y a ver si lo vemos la semana que entra porque tiene unas implicaciones muy, muy fuertes, más allá que la palomita corporal que vino y se posó sobre él, que sí, así fue de una manera corporal, pero dijo, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de alguna manera, él ya había visto, Juan ya había visto cómo los cielos se habían abierto. Yo no me imagino cómo se abrieron los cielos, cómo fue que el reino sobrenatural se hizo visible, pero se abrieron los cielos. Fue algo que los discípulos pudieron observar y descender el Espíritu Santo en forma de paloma y posar sobre él. O sea, no nada más vino y se quedó un poquito, sino posó, y tiene significados. Probablemente como les comento, se los mencionaremos la semana que entra. Ese es el Cordero de Dios. Entonces ya viene, echen a volar su imaginación, ¿verdad? Ya viene Jesús del desierto de ser tentado por el diablo, va directamente a Juan y Juan dice, él es el Cordero de Dios. O sea, también lo mencionamos la semana pasada. Cuando dice, él es el Cordero de Dios, está hablando sobre algo muy fuerte. Está hablando sobre lo que vimos hoy en la mañana, ¿verdad? El clavo en la mano. Él es el Cordero de Dios. Mi Cordero, dijera Dios, mi Cordero está allí. No dijo mi rey, no dijo mi hijo cuando se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero su misión, la misión de Jesús era ser precisamente el Cordero de Dios. Aquí lo tienen en el número 2, que dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado pecado. Dice, ya Juan había mencionado en el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llamar a Jesús el Cordero de Dios significó que finalmente, en el clímax de la historia de Israel, Dios estaba enviando el sacrificio final por el pecado que terminaría con todos los demás sacrificios. Jesús moriría en nuestro lugar, de la misma forma en que el Cordero era sacrificado en el Antiguo Testamento en lugar de un pecador. Cristo moriría en nuestro lugar, y como también hemos mencionado, así como en el Antiguo Testamento había corderos y animales sacrificados en sustitución de un pecador siempre, ahora Él llevaría nuestro pecado. En una traducción literal del griego dice, al siguiente día, fijando sus ojos en Jesús que venía hacia él, hacia Juan, dijo, él es el Cordero de Dios que alza y se lleva fuera el estado de pecaminosidad de los que están alejados de Dios. Quita, es indescriptible, ¿verdad? Él es el que va a quitar el pecado de toda la humanidad. Aquella separación entre Dios y yo, entre la humanidad y Dios, Él la quitaría por completo. Él es el Salvador de nuestros pecados. Ahí dice, esto significa que el seguir a Jesús, seguir es un discipulado, es primera y mayormente la necesidad expresa del Salvador de nuestros pecados. Ahora, estos dos discípulos que siguieron a Jesús, primero Juan el Bautista lo dijo a una multitud y parece que nadie, como había mencionado Ernesto, tomó acción. Pero estos dos discípulos sí siguieron a Jesús diciendo, yo necesito perdón de pecados. Yo necesito a Él, al Mesías, porque yo necesito perdón de pecados. O sea, de toda la multitud que oyeron a Juan el Bautista decir, Él es el Cordero de Dios, y mayormente se refirió y estaba hablándoles a los fariseos, a los saduceos, a todos los religiosos que no querían saber nada de Jesús. Dos dijeron, fíjate, nada más piénsale, ¿por qué lo siguieron? Porque dijeron, yo necesito
que se me quite el pecado. O sea, es una revelación porque no había sido todavía sacrificado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está haciendo referencia de lo que es Jesús, lo que la ley, lo que los profetas decían de Jesús. También tú y yo ya lo vemos, ¿verdad? Así como ya no sabemos la Biblia y sabemos que hay partes donde se mencionan salmos mesiánicos, profecías acerca de Jesús tan nítidas, pero ellos también conocían las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, que eran los profetas y la ley, los profetas, salmos, conocían y decían, yo necesito, pero por revelación, ¿sí me explico? Es algo que tiene que venir por una revelación profunda al corazón para decir, yo necesito que mis pecados sean quitados. Tú ya estamos programados desde antes de ser cristianos, incluso sabemos, ¿verdad? O lo repetíamos, sí, Cristo vino a morir por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Pero ellos, por una revelación divina, dijeron, Él es el Mesías, Él es el que quita el pecado del mundo. Bueno, vemos esto y esto es el centro de lo que queremos sembrar en sus corazones y en sus vidas. Muchas veces pensamos que solamente por habernos arrepentido o porque sucedió como con Juan, que estaban ahí, o porque oramos la oración de salvación, ya nuestra vida está resuelta. Pero eso no es cierto. Si nosotros creemos eso, solamente estamos como haciendo un rito o un ritual que no lleva a nada. Si tú te has dado cuenta que realmente has hallado al Mesías a través de esa revelación de decir, sí, yo necesito al Mesías, yo necesito a Jesucristo, yo necesito que mis pecados sean perdonados, entonces el siguiente paso es que tú tienes que seguirle. Y seguir a Jesús es el que tú te conformes en un discípulo, que eres discipulado a través del mismo Señor y a través de la palabra, a través de lo que Él nos enseña. Porque si te quedas solamente con esa parte, lo que sucede es que no completas tu propia vida y estás batallando todo el tiempo. Cuando realmente tú hallas al Mesías, como sucedió con estos dos discípulos que habían visto cosas hermosas con Juan el Bautista, que sabían que se habían arrepentido delante de Dios, pero dijeron, este es el que quita el pecado, yo tengo que seguirle, y le siguieron. Eso es importante descubrir. Y obviamente el Señor en el inciso A nos dice, no los justos, sino los pecadores. Si usted se cree una persona justa o cree que la está llevando bien, pero no está siguiendo a Jesús, pues usted es una persona que no necesita de Dios. Pero aquel que necesita que sus pecados sean perdonados, no puede hacerlo si no es solamente a través de Jesucristo. Entonces seguir a Jesús no es heroico. A veces pensamos, es que es muy duro y que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No, si no estás haciendo ningún favor a Dios, ni tampoco es algo heroico en tu vida. Le seguimos como una oveja sigue al pastor. ¿Por qué sigue la oveja al pastor? ¿Por qué sigue la oveja, el animalito a su pastor? Porque sabe que su pastor le protege, porque sabe que su pastor le alimenta, porque sabe que su pastor le cuida, porque sabe que su pastor le sana. ¿Qué de heroico hay en eso? Es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida. Seguimos a Jesús porque Él es nuestro pastor. Él es el pastor de las ovejas. Él es el príncipe de los pastores. Y le seguimos a Él porque nosotros necesitamos en verdad todas estas cosas. Entonces, aquí podemos pensar, le seguimos como una oveja sigue al pastor porque necesitamos ser protegidos, necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Somos débiles y Él es fuerte, somos necios y Él es sabio, estamos hambrientos y Él es el pan, estamos sedientos y Él es el agua viva. Y esto es todos los días de nuestra vida. Todo el tiempo que pasemos aquí en la tierra tenemos que estar siguiendo a Jesús. ¿Cómo sigo a Jesús? Viéndole, estando cerca de Él, oyendo su voz, porque dice el mismo Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Entonces, mis ovejas oyen, pero si tú estás tan alejado de Jesús, jamás podrás escuchar su voz. Si tú estás alejado de la palabra, jamás escucharás la voz de Jesús. Si tú estás apartado de la presencia de Dios cada día, jamás escucharás la voz del pastor. Por eso insistimos tanto en que a través de la lectura de la palabra, en el tiempo devocional, usted puede estar cercano y medite en la palabra y reflexione sobre ella para que le sea revelado más de Jesús. Oiga usted su voz, esté atento a la voz del Señor que viene a través de la revelación del Espíritu Santo, y entonces usted camine siempre con Él, todos los días de su vida. Entonces, Él es todas estas cosas. Mire, en el Evangelio de Mateo, solamente para ver un poquito y ampliar la personalidad de Juan el Bautista, en el capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Se acuerdan que cuando le preguntaron quién eres? Y decía: yo soy una voz. O sea, Juan el Bautista decía: yo soy una voz, tú eres el que ha de venir, tú eres el profeta, tú eres Elías. No, yo soy una voz. ¿Qué somos nosotros? Una voz. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Un poco raro, ¿verdad? Imagínatelo vestido así de pelo de camello y nada más comía miel silvestre y bueno, tenía su propia personalidad. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Por eso les digo que comunicó el mensaje a muchísima gente. Estaba comunicando este mensaje. Dice, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero dice aquí, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, como decía Ernesto, de los que se creen justos, de los que no tienen necesidad del pastor, no hablo pastor, sino de el pastor Jesús, de los que no tienen necesidad de su sabiduría, de su salvación, todos ellos llegaron porque ellos eran los más escrupulosos. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Está fuerte, ¿no? Imagínate que aquí se pare alguien a decirte: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabes qué? Lo que venía a hacer Jesús era un acto de gracia, un acto de salvación, precisamente para que la ira de Dios ya no estuviera sobre nosotros los que creemos, porque acuérdense que Dios, la ira de Dios está sobre todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Dios está airado en contra del pecado. Mucho hemos dicho que Dios ama al pecador y sí, tanto que mandó a su Hijo Jesús a quitar el pecado, a llevarse ese estado de pecaminosidad, pero es verdad que Dios está airado en contra del pecado, y es verdad que las personas que no hemos, pues es que cuando digo recibido ya se hace como el patrón de que yo ya recibí a Cristo, pero los que no nos hemos aliado, porque es toda una visión con Jesús, ¿verdad? Es amar lo que Él ama, valorar lo que Él valora, estimar lo que Él estima, es tomar su visión, es que es el Señor, pero no nada más de dicho, sino abrazar todo lo que Él es. Si no tenemos esta alianza, la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Sabían eso? Sí. O sea, esto es muy serio. Esto es muy fuerte, porque a veces queremos como quitarle cosas como, no, ya no me digas eso, pero esta es la realidad de la situación. Por eso dice ahí, huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Podemos decir, mira, yo mi tradición, yo tengo mi religión, y eso no
no es el mensaje. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. A esto vino Jesús. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? En el fuego. Y el fuego es el infierno. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es como una señal. El agua era una señal. Mira, el agua simboliza la limpieza del pecado, pero simboliza, no quita, no hace nada, es solamente un símbolo. Y luego dice ahí, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, él va a hacer que el Espíritu Santo, bueno, después de su muerte en la cruz, el Espíritu Santo y su fuego purificador, ¿verdad?, entre en nosotros y queme toda esa paja, todo eso que no sirve, y su misma presencia, el mismo Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí, no se sale y se va, mis amados, no entra y sale. Tú y yo pensamos, entramos y salimos. Él no, necesitaría ser una apostasía. Él viene y te bautiza con ese Espíritu Santo para que, como decía en la mañana Alberto, seamos transformados a su imagen, seamos transformados de gloria en gloria a su imagen. Cada vez que nos veamos, Él diga, veo más a Jesús, veo más a Jesús, veo más a Jesús. Y aunque a veces nos cuesta trabajo creerlo, en verdad nos estamos pareciendo a Jesús. Si no, esto sería una mera religión, una mera estar oyendo, pero Él nos está transformando a su imagen. Entonces el seguirle no es heroico. No estás haciendo nada más de lo que realmente puedes hacer, pero sobre todo de lo que necesitas hacer para que en verdad puedas ser transformado. Si es verdad que en un momento dado eres perdonado por Él, eres una nueva persona, empiezas a caminar con Él, no serás transformado sino solamente a su imagen. Cuando nosotros estemos contemplando la gloria de Dios, cuando estemos siguiéndole verdaderamente como nuestro pastor, cuando estemos oyendo la voz del pastor y como ovejas podamos seguirle. Esto es bien importante en nuestra vida. Y también aquí, ya lo mencionamos, no son los justos sino los pecadores, pero seguir a Jesús, inciso B, dirige la atención hacia Él, hacia su fuerza, no la nuestra. Dirige la atención hacia su bondad, no la nuestra. Dirige la atención hacia su sabiduría, no la nuestra. Jesús lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién vino a llamar el Señor? A pecadores. Pero ¿cuándo pecas? Todos los días. Y todos los días tenemos que estar siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto 3. Antes de eso quiero mencionarles un testimonio. ¿Sí? Antes de que Ernesto se convirtiera, porque yo me convertí un poquito antes, y yo le decía, no, que mira, que Dios, y ya sabes cómo compartimos, ¿verdad? Y que la Biblia, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Yo soy buen esposo. ¿De qué te quejas? Mira, tienes todo. Además, yo no le echo mal a nadie. Es que su pecado mortal era que era justo. Y entonces un día ya estaba yo hasta el gorro, bueno, y sin prudencia, hace muchos años, y sigo sin prudencia, pero antes más. Le dije, pues tienes razón, le dije, porque la Biblia dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, así que tú no lo necesitas, olvídalo. Ahí se quedó el justo. Nada más quería mencionar. Ahí murió el justo. Ahí murió el justo. Punto 3. Jesús es el dador de visión. No quiso hablar más. Espiritual. Es que no tenemos mucho tiempo. Jesús es el dador de visión espiritual. ¿Qué es esto? En realidad, ¿qué significa esto? Nosotros necesitamos vivir del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios es la que nos da visión. Yo necesito visión y guianza
para poder caminar aquí en la tierra. Y eso solamente me lo puede dar el escuchar atentamente la voz del Señor. Mire lo que dice aquí, estamos en el mismo capítulo 1, versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, porque estos dos le siguieron, dejaron a Juan el Bautista y le siguieron a él. Entonces se voltea a Jesús y les dice: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les hace esa pregunta. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Mire, esto tiene una implicación extraordinaria. Imagínate que te das cuenta y el Señor te dice: ¿qué buscas? ¿Dónde vives, Señor? Pues ven y ve. Y tú vas en obediencia y llegas donde Él está y dice que te quedas a vivir con Él. Ah, eso es lo importante. Eso es lo que transforma las vidas. No una pequeña oración aquí y otra por allá. No, si has encontrado realmente al Mesías y ahora sabes en dónde está y Él te está llamando: ven y ve, ven y ve. Y tú dices sí y vas con Él, entonces dice que se quedaron con Él. Y yo creo que si tú tienes una revelación de ese tamaño en tu vida, siempre te quedarás con el Señor Jesús. Ahora, este evangelio y en general, la gente habla a un nivel físico, o sea, porque no hay el entendimiento espiritual. Jesús estaba hablando su lenguaje, que es diferente, y los está guiando a un nivel espiritual más profundo. Por ejemplo, cuando estaba hablando con Nicodemo está hablando del nacimiento físico. Pero ¿cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús estaba hablando de un nacimiento ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Ahora, la mujer en el pozo estaba hablando acerca del agua del pozo. Así, ¿y cómo vas a sacar el agua si no tienes ni con qué sacarla? Y entonces él estaba hablando acerca de el agua espiritual que él le daría. Yo te voy a dar un agua que si la bebes no vas a tener sed jamás. Pues dame, Señor, de esa agua porque yo sí la quiero, ¿verdad? Las multitudes pidieron pan físico, pero Jesús les dijo que Él era el pan vivo. Lo pueden ver en Juan 6:25 en adelante. Así que cuando Jesús dice en Juan 1:38, ¿qué buscas?, estaba preguntando algo más profundo de lo que ellos pensaron. Si ellos estaban nada más diciendo: a ver, ¿cuál es tu dirección, Jesús? O sea, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Ellos le siguieron, pero estaban pensando a un nivel totalmente en lo plano. A ver, ¿estás viviendo en San Manuel o están viviendo en, qué sé yo, ¿no? Aquí en Zabaleta o en La Cruz? ¿Dónde moras? ¿Cuál es tu dirección? Y bueno, aquí vamos a ver el Juan 1:38 en el otro lado de su hojita. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dice, ellos no captan el nivel de la pregunta, simplemente dice: ¿dónde te hospedas? Estamos buscando tu dirección. Jesús responde con una promesa: venid y ved. No les está diciendo: vengan y vas a ver cómo es mi casa, no tengo dónde recostar mi cabeza, porque por ahí también en otro evangelio dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. Él no quería provocar así como que: pobrecito, no tienes ni, híjole, la estás pasando muy mal, ¿no? Él dice: ¿qué buscas? No dice: ¿a quién buscas? Dice: ¿qué buscas? Y es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Qué estás buscando del propio Mesías? Y Él les da una promesa: ven y ved. Cuando tú vienes a Jesús, hay otra vez es una revelación. Aquí estamos captando las cosas porque ya no las sabemos. Pero cuando vamos a Jesús y el Espíritu Santo nos empieza a revelar quién es Jesús, nuestros ojos se abren. Venid y ved. O sea, cuando tú vienes a Jesús genuinamente buscando, porque dice: ¿qué buscas?
busco al Cordero, busco salvación, busco perdón de pecados, busco el reino, entrar al reino, busco, estoy necesitado, esto es una profunda humildad, un profundo quebrantamiento, una profunda quebrantamiento al egoísmo, a la autosuficiencia, ¿verdad? Porque cuando somos autosuficientes, pues yo soy bueno, yo no soy malo, yo en la balanza otros son más malos que yo no he hecho, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos estamos lejos. Entonces cuando dice, ¿qué buscas? Ahí está la invitación y ahí está el acceso a la reconciliación con Dios, pero ¿eso es lo que realmente estamos buscando? ¿O estamos buscando una palomita de los domingos? ¿O estamos buscando un conocimiento bíblico? Si vienes, como decía Ernesto, si vienes y permaneces con Él, dice que era la hora 10ª, más adelantito también lo dice, pero ¿por qué lo registra Juan? ¿Por qué registra Juan como la hora 10ª? A mí qué me importa, ¿no? O sea, a mí, pero para Juan era como si yo te dijera, mira, el día 2 de febrero a las 7 de la mañana, yo lo vi. ¿Sí me entiendes? O sea, no se me va a quitar ni la hora. Muchos pueden decir, ¿verdad? Tal día yo supe que mis pecados fueron quitados, que mi estado de pecaminosidad fue arrancada, y lo registras. ¿Cuántos? ¿Sí o no? Porque ¿para qué lo puso ahí? ¿Por qué? Porque ese fue el día que cambió totalmente la vida. Fue porque le dijo Jesús, ven y ve. Él les dio vista espiritual. ¿Lo vieron? Wow. ¿Lo has visto? Mis amados, ¿lo han visto? Y esto es la realidad. No estamos buscando algo físico, no estamos buscando una dirección. ¿Qué buscan? ¿Verdad? ¿Dónde moras? Dice, pues vengan y vean. Pero cuando ellos en realidad fueron, se dieron cuenta de que Él les estaba hablando acerca de su misma persona, y que si son verdaderamente personas que están siguiendo a Jesucristo y que están viéndole cómo es, entonces Él abre sus ojos espirituales y les da una visión espiritual. Es ahí donde nos otorga realmente la revelación. Qué increíble que al ser humano se le da este privilegio y oportunidad. Cuando tú lees algo en la Escritura, cuando tú ves algo que es para ti, cuando tú has escuchado claramente la voz de Dios, cuando sabes por dónde debes caminar, eso es el haber abierto el Señor tu visión espiritual. Si verdaderamente vienen a mí, verán la realidad espiritual claramente. Ya lo mencionó Ruth, la hora 10ª es algo muy importante para este discípulo. Pero vamos a empezar con este último punto, que esto es para nosotros también la clave para que nosotros podamos mantenernos en la fe. Y sobre todo, así como mencionó Ruth, ¿qué buscan? Bueno, queremos perdón de pecados, queremos salvación, queremos provisión, queremos en realidad una nueva vida. Nacemos del Espíritu. Dejamos de ser personas carnales y nos convertimos en personas espirituales. Nacemos de nuevo, pero nacemos espiritualmente y obtenemos de parte de Jesucristo una visión espiritual. Verdaderamente entramos en una realidad espiritual en donde mucha gente no puede entrar, no la puede ver. Porque el mismo Señor le dijo a Nicodemo, es que si tú no puedes nacer de nuevo, entonces no puedes ni entrar ni ver el reino de Dios. Pero si tú vienes y ves, entonces Él es el que te va a llevar de la mano a descubrir que hay una realidad espiritual, que tú puedes vivirla y que ahí está la visión espiritual de parte de Dios para contigo. Ahí es donde realmente ya no nada más vas a decir, ¿qué buscas? Perdón, ¿qué buscas? Pues provisión, ¿qué buscas? Dirección, ¿qué buscas? Guianza, ¿qué buscas? Buscas una
nueva vida en Él. Una Transformado totalmente por el poder de Dios cada día. Y cada día somos transformados de gloria en gloria, dice Pablo, como a la imagen del Señor, si realmente nosotros vamos y permanecemos en Él. Entonces, este punto sí es importante, porque buscando a Jesús encontramos a Cristo. Ahora, ¿qué es esto, verdad? Buscando a Jesús, porque cuando buscaron a Jesús, estos dos, ellos nada más estaban pensando en dónde vives, cuál es tu dirección. Pues ven y ve. ¿Y qué hicieron? Fueron. Cuando yo fui llamado a salvación, yo no sabía nada. Yo no sabía nada, de nada, pero sabía que era Dios. Y cuando me dijeron, bueno, ven y ve, voy y veo, y me doy cuenta que sí es cierto, que es una realidad espiritual, entonces mi vida es cambiada. Ahí nazco de nuevo. Y ahí empiezo una relación con Dios, la cual permanece hasta estos días. Y la cual permanentemente está dando fruto en todo lo que se hace. Entonces buscamos a Jesús, pero encontramos al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esencialmente, más que buscar, sí lo decimos y sí es verdad y es una realidad. Buscamos salvación, redención, perdón de pecados, buscamos provisión, guianza, todo eso. Pero más que decir dame, es, ¿sabes qué, Señor? Una vez que yo he sido, la remoción de mis pecados ya no existe y tengo una relación, como dice Ernesto, un conocimiento de ti, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Y vuelvo a insistir, son ejemplos muy prácticos y a lo mejor muy terrenales y burdos, pero si yo dijera, solo quiero que me mantengas, solo quiero que me des un coche, solo quiero que me des, solo quiero, pero qué diferente es decir, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. No es, ahora dame llanza, Ernesto, me voy para acá o me voy para allá. Pues no tiene nada que ver con amor, con afecto, con te quiero a ti. O sea, por eso tenemos que cambiar completamente estas cosas. Vienen en el paquete y viene incluido en quién es Jesús, ¿verdad? Pero no estamos, dame y ahora dame y ahora perdóname. ¿Para qué quieres perdón si no te vas a encontrar con Él en el cielo? Si lo que tú no, o sea, ni te pasa por la mente, tú quieres tu calle de oro y mar de cristal, ¿verdad? Pero tú sabes que lo primero que vas a ver es a Él y que vas a ser transformado como Él es Él y que Él todo lo llena en todo. Cuando estaba la alabanza, Adriana estaba diciendo, gracias que no nos has dado salvación, sí nos las dio. Lo que dijo ella es, no nos has dado redención, nos diste a Cristo. Y con Cristo nos diste salvación, redención, etcétera, etcétera, etcétera. Toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. No nos dio cosas, nos dio a Jesús. Lo que el Padre dio fue a Jesús, no cosas espirituales. En Jesús está todo ese tesoro. O sea, queremos a Jesús, ¿ok? En Juan 1, en el versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón. Se volvió misionero. Y le Andrés. dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Estos versículos son muy importantes porque hemos hallado, buscando a Jesús, encontraron a aquel del que hablaba toda la ley y los profetas, desde Moisés, aquel de que nos decían nuestros padres, aquel desde que se escribió el primer libro del Pentateuco, que lo escribió Moisés, aquel de que hablan los profetas, aquel lo hemos encontrado. Mire qué interesante,
cuando usted realmente encuentra a aquel que es Dios y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted va a ir corriendo hacia Él y llevará a todos los que pueda juntamente consigo, para que también ellos reciban la bendición. Entonces dice aquí, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ahora, estos dos discípulos, que eran Andrés y Juan, cuando se encontraron con Jesús, quedaron tan impresionados por lo que vieron en el Espíritu, por revelación, que los dos salieron para buscar a sus respectivos hermanos. Andrés a su hermano Pedro y Juan a su hermano Santiago. Tremendo. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Jesús con nosotros? Inciso A, cambia nuestra identidad. Cambia nuestra identidad. Repítelo. Cambia nuestra identidad. Otra vez, cambia nuestra identidad. ¿Qué éramos? Bueno, éramos hombres pecadores, éramos personas que estábamos alejados de Dios, alejados de las promesas y también bajo la ira de Dios, ya que rechazábamos la bendición que nos está otorgando el Padre a través del Señor Jesucristo. Pero muy claramente descubrimos aquí que Él nos da una nueva identidad. A Simón le dio una nueva identidad. ¿Qué le dijo? Inmediatamente las primeras palabras que le dice: ven, de hoy en adelante ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro. Te vas a llamar Pedro. Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro quiere decir piedra, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace con nosotros? Ya no te vas a llamar así. De hoy en adelante ya no eres una criatura de Dios, sino ahora eres un hijo de Dios. Cambia tu identidad completamente. Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos aquellos en los cuales hemos tenido ese encuentro con el Señor tan revelador, tan real, que nos volvemos a la realidad espiritual en la que Él nos mete, y de tal forma que nos damos cuenta: efectivamente, yo ya he pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de una vida carnal a una vida espiritual, de una realidad física a una realidad sobrenatural. Ahora he pasado realmente a vivir en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual, en donde nosotros empezamos a vivir aquí en la tierra desde el primer momento en que aceptamos a Cristo, desde el primer momento en que seguimos al Señor, desde el primer momento en que Él nos muestra quién es Él, y nosotros quedamos embelesados por su gloria, embelesados por su belleza, y queremos seguirle. Y entonces, a partir de ese momento, entramos en un tiempo que nos llevará toda la vida de transformación, e iremos siendo transformados y más cada vez. Y Jesús nos da una identidad. ¿Por qué? Él tiene la autoridad. Él tenía la autoridad de decirle a Simón: ¿sabes qué? Te voy a cambiar el nombre. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona impaciente, era una persona violenta, era una persona así asado. Pero cuando le cambia la identidad, le dice: no, ahora tú vas a ser un hombre estable. Piedra, una piedra que no se mueve, ¿verdad? Lo cambia. Y a ti te cambia. Y tú eras una persona X, de una determinada forma, y hacías cosas horribles. Pero Él dice: ya no, yo ya cambié tu identidad. Ahora eres un hijo de Dios. Y ya no volverás a ese Ernesto que eras antes. Ahora ya eres un hijo de Dios. Ya te doy una nueva identidad, que fue lo que hizo con Pedro. Dice aquí: Jesús haciendo uso de su oficio profético. Es que me traspasa, me sobrecoge la palabra cuando dice y mirándole. O sea, yo creo que ahí, por el Espíritu Santo, haciendo uso de su oficio profético, le vio, ¿verdad?
Jesús a Pedro, pero tú sabes que en Dios Él tiene para ti un futuro, y no estoy hablando de cosas materiales, Él tiene para ti un futuro diferente. Dice, mira hacia el futuro y lo que ve no es el impulsivo Simón que estaba delante de él, sino al estable Pedro, es decir, piedra. Por lo tanto, Jesús predice lo que la gracia divina realizará en este discípulo. Y lo realizó en Pedro, y la gracia divina está operando en nosotros para hacer cosas en nosotros. Por favor, no te vayas a lo material, ahora mi coche nuevo y ahora mi no. Para hacer cosas bien fuertes, ¿verdad? Ser el cuerpo de Cristo, como un día les decía, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos su extensión. Esta tierra va a ser transformada solamente a través del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de la historia eterna, no solamente porque pases a la vida eterna, sino eres parte de la historia de Dios. Dios es el Dios de la historia para la eternidad. Entonces lo que Dios hace en ti es cambiar toda. Ayer hablábamos Ernesto y yo y decíamos, mira, realmente todo lo que es sanidad interior y todo eso, que es un proceso, es una herramienta, ¿verdad? Porque la gente se atoran y no, pero si tú realmente, inmediatamente crees el evangelio y él te cambia, o sea, a veces no te atoras tanto, ¿verdad? En cosas porque pues, la mujer adúltera y la mujer con los tantos demonios no pasó por un proceso de liberación grande, sino así Jesús le sacó, así creyó, así, todo es, ¡pum!, te cambia, y la gracia divina te da un futuro prometedor a mí, a ti, Wow. a todos los que creemos en Cristo Jesús. Ahora, el inciso B dice, Jesús puede ordenar la lealtad. ¿Qué es esto? Que realmente cuando le vemos a Él, le seguimos, así de simple. Cuando realmente ves a Jesús, pero ese es el problema de la iglesia, necesitan verle, necesitan conocerle, necesitan estar cerca de Él, necesitan escuchar su voz, necesitan que sea su pastor, porque entonces automáticamente le seguiremos, y ese es lo que Él hace para que nosotros tengamos esa lealtad hacia Él. Y por último, y aquí esto es muy importante, Jesús nos conoce por dentro y por fuera. Diga al que está a tu lado, ni te engañes, Jesús te conoce bien y sabe de qué pie cojeas. Lo sabe perfectamente bien. A Natanael, dice aquí en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Otra experiencia personal. Imagínate, te están hablando de Jesús, te están diciendo que es de aquel que hablaba Moisés y los profetas y la ley y todo, y dices, ¿saldrá algo bueno de lo que tú me estás diciendo? Ven y ve. ¿Por qué no vas? Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Pues ya te conoce Dios. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de que alguien te compartiera el evangelio, antes de que tú escucharas esta plática, ya Jesús te había visto. Y si tú no le sigues, es porque eres un necio. Es porque en verdad estás desechando la maravilla más extraordinaria que es el seguir a Jesús, el permanecer en Él, el conocerle tal y como Él es. Entonces, Jesús conoce dos tipos de obras en Natanael. Sabe qué le está ocurriendo por dentro, en su interior. Dice, eres un hombre sin engaño, o sea, sin trampa, sin insidia. ¿Cómo me conoces? Otra vez, el penetrante ojo de su nuevo Señor se había introducido hasta el santuario interno de sus devociones bajo la higuera. Él le había visto ahí,
Y Él te ve cada día. Él ve si realmente tú tienes esa intención en el corazón de buscarle, de seguirle, de encontrarle. Lo mismo que sucedió, como le dice Natanael, ¿pero qué va a salir algo bueno de esto? ¿Qué sale algo bueno? Dice, ven y ve, experiméntalo por ti mismo. Realmente convierte tu realidad natural en una realidad espiritual. Entonces aquí lo podemos descubrir. Entonces Natanael pronunció estas palabras por revelación. ¿Qué fue lo que le dijo en el versículo número 49? Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Quiero hacer mención de algo. Cuando Jesús le dice a Natanael, antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Dicen que debajo de la higuera era tanto una manera de decir estabas meditando. O sea, Natanael era una persona que dice, en ti no hay engaño. Y otra versión dice, tú vas a ser una persona que va a ser guiada guiada por la verdad. Es decir, Natanael era sin engaño y con eso pudo haber dicho, oye, para que alguien le diga tú no eres sin engaño, la verdad, todos somos bien engañosos, tramposos, insidiosos, la verdad. Pero Natanael, Jesús pudo decir, en ti no hay engaño. Y has estado buscando la verdad debajo de la higuera, es decir, estabas meditando y él dice, ahí fue cuando por revelación dijo, caray, todo lo que dicen los profetas, todo lo que dice el Antiguo Testamento, tú me conoces por arriba, por abajo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Porque tienen la referencia en su hojita del Salmo 139. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy a lo alto, allá estás tú. Si voy a lo bajo, allá estás tú. No hay manera de escaparse. Y tú me viste y tú sabes que yo estaba reflexionando acerca de ti. O sea, acerca meditando. Estaba meditando porque más adelantito le dice, Natanael, cosas mayores verás. Porque seguramente Natanael estaba meditando en Jacob, en cuando los cielos fueron abiertos, porque dice, de hoy en adelante, Natanael, verás los cielos abiertos. ¿Cuántos quieren ver los cielos abiertos? Yo sí. Dice, y verás ángeles que bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús va a ser la escalera, Jesús es el puente, Jesús es el lugar de encuentro, Jesús ya es el nuevo Betel, y vas a ver cosas, es decir, cuando estamos con Jesús y empezamos a ver realidades espirituales, nuestra visión espiritual va a ir crece y crece y crece, y por eso nos vamos a ir enamorando más y más y más de Él. Veremos cielos abiertos, porque no solamente se lo dice a Natanael, dice, y así les digo a todos, veréis. Bueno, así dice la Reina Valera, ¿verdad? Veréis, pero veremos el cielo abierto. Yo me muero por ver cielo abierto. Yo quiero ver el cielo abierto en todos los sentidos, ver el cielo abierto sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi nación, ver las cosas espirituales. Quiero verlo. Y entonces, bueno, estos discípulos vieron.